Congéneres Barranquilla Vic presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya. Un saludo a todos los oyentes que nos sintonizan por los 1430 AM de Radio Ya y a aquellos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales como Congéneres Vic. Es un placer tenerlos esta tarde con nosotros. Me presento, soy Marcela Pérez Zambrano y junto con el apoyo técnico de Jorge Pérez en Radio Ya, les damos la bienvenida a este programa. Hoy estaremos abordando un tema de suma importancia, que es la contaminación por mercurio y su impacto en el cuerpo humano. Discutiremos algo sobre el convenio de Minamata, por qué lleva este nombre, cuáles son las secuelas que persisten en esta región donde la población aún después de 50 años sufre de las secuelas de la contaminación por mercurio. Tendremos el placer de contar con una entrevista muy interesante con la doctora Ana de la Parra Guerra. Ella es una experta en toxicología ambiental y docente de la CUC, una mujer que está dejando una huella intelectual bastante significativa en el país y que por lo tanto ha recibido varios reconocimientos a través de sus investigaciones. Así que los invito a quedarse con nosotros y disfrutar de este programa lleno de información relevante. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Cuando las empresas no tratan sus residuos, los primeros damnificados son los recursos naturales. Y como consecuencia, las personas que viven de ellos también son contaminadas. Vamos a ver la cicatriz de Minamata. Pocas ciudades tienen el controvertido orgullo de deberle su nombre a una enfermedad. Menos todavía si ese bautismo resulta de una desaprensiva conducta que durante años y en silencio los canallas mantuvieron oculta con la única misión de ganar dinero. Hasta mediados del siglo pasado, Minamata era un pueblo pesquero en la ciudad de Kyushu, al extremo sur de un Japón que todavía no había accedido a la modernidad. Un lugar tranquilo del mar de Shiranyu. Los gatos del pueblo fueron los primeros en llamar la atención. De la nada, enloquecían y se tiraban al mar, como un suicidio. Más tarde fueron aves, cerdos o perros. Los animales empezaban a volverse locos. No faltaba mucho para que los síntomas alcanzaran a las personas. Ataxia, es decir, imposibilidad de coordinar los movimientos, alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos, vista y oído, debilidad, parálisis y finalmente muerte. Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Madres que no presentaban ningún síntoma dieron a luz niños gravemente afectados. La enfermedad, de por sí, lógicamente provocaba terror. Más angustiante aún era no conocer qué la provocaba. Recién en 1968 el gobierno japonés ató cabos y dictaminó oficialmente que la causa era una intoxicación progresiva y acumulativa debido al consumo de pescado y marisco contaminado por mercurio. El culpable, una empresa petroquímica llamada Chiso, que aplicaba una curiosa teoría para deshacerse de sus residuos líquidos. Si una sustancia no es absorbida por los seres vivos, explicaba, no hay problema en volcarla al mar. Solo le faltó un detalle. Muchos metales pesados como el mercurio permanecen y se mantienen en los organismos. 35 años volcó Chiso sus aguas contaminadas al mar pocos kilómetros al norte de la bahía de Minamata. 81 toneladas de mercurio. Los peces lo acumularon y los japoneses, con una dieta principalmente marina, lo fueron incorporando sin poder eliminarlo. Más de 3.000 personas murieron y los daños siguen apareciendo en la descendencia de aquellos intoxicados. En la década del 70, el gobierno japonés ordenó una remediación que demandó la remoción de más de 1 millón de metros cúbicos de arena contaminada del fondo del mar frente a Minamata. El 70% del costo lo debió afrontar la condenada Chiso.
Pouvez-vous nous rendre notre mère? Non. Pouvez-vous nous rendre nos enfants? Non. Votre argent ne me rendra pas les miens. Todavía hoy debe resarcir a quienes padecen la enfermedad que lleva el nombre de esa ciudad. Medio siglo después de iniciada la conducta criminal, Minamata pudo recuperar sus costas clausuradas durante 25 años. También, con ese acto de justicia, pudo recuperar su nombre. El Convenio de Minamata es un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Se realizó en el año 2013 en Kumamoto, Japón, durante una conferencia diplomática convocada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este convenio lleva el nombre de la ciudad japonesa de Minamata, donde ocurrió una grave contaminación por mercurio en la década de 1950 que resultó en enfermedades y muertes y sirvió como un trágico recordatorio de los peligros de mercurio para la salud humana y el medio ambiente. Entre sus objetivos fundamentales es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos. El convenio busca reducir significativamente las emisiones de mercurio y controlar su uso y liberación con especial atención a las fuentes antropogénicas. Se prohíbe o limita el uso de este producto y procesos que involucren mercurio, promoviendo alternativas más seguras y sostenibles. Se establecen medidas para controlar y reducir emisiones y liberación de mercurio derivadas de minería de oro y plata y una de las principales fuentes de contaminación. Se establecen pautas para la gestión segura de los residuos de mercurio, incluida su eliminación y almacenamiento adecuado. Se regulan y controlan los productos y procesos industriales que utilizan mercurio, promoviendo tecnologías y prácticas más limpias y sostenibles. Se establecen restricciones al comercio internacional del mercurio y se promueve su gestión responsable y sostenible. Se promueve la sensibilización pública sobre los riesgos del mercurio y se fomenta el intercambio de información y mejores prácticas entre los países. Se fomenta la cooperación internacional para abordar de manera efectiva los problemas relacionados con el mercurio, incluida la asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo. El Convenio de Minamata representa un paso importante hacia la protección global contra los riesgos del mercurio y promueve la transición hacia un uso más seguro y sostenible, tal en todas sus formas. En 2019, el entonces presidente Iván Duque ratificó el Acuerdo de Minamata. La riqueza aurífera de Colombia generó en los últimos 2 siglos una serie de conflictos y actividades ilegales en diferentes territorios ribereños del país, dejando como saldo irreversibles daños en nuestros ríos y sus ecosistemas. La fiebre del oro contaminó con mercurio y cianuro nuestra hidrología. Las aguas de los ríos y su fauna y flora se intoxicaron por causa de estos metales líquidos que son empleados para la extracción del oro, y actualmente tienen en alto riesgo a comunidades de más de 80 municipios en 17 departamentos. Pues el agua del río, los cultivos tratados con la misma, los peces y crustáceos que finalmente son consumidos por el hombre, son portadores de mercurio, peligrosa sustancia que ocasiona diversas afecciones a la salud. El ciclo del mercurio es muy sencillo. Inicialmente, el mercurio elemental es utilizado en el proceso de extracción de oro en las minas. Los mineros los consiguen relativamente fácil y utilizan el mercurio elemental para extraer el oro de la roca. Una vez el mercurio se ha unido a esas pequeñas partículas de oro, formando lo que se conoce con el nombre de amalgamas, esa amalgama es quemada por los mineros, aunque durante ese proceso parte de ese mercurio también llega directamente a las corrientes de agua. Cuando la amalgama es quemada por los mineros, el mercurio que está allí, por ser volátil, va a la atmósfera y de la atmósfera cae sobre los alrededores de las minas en forma de lluvia. Luego de la deposición del mercurio en los cuerpos de agua, este alcanza los sedimentos en donde encuentra bacterias que son capaces de transformar el mercurio elemental en metilmercurio.
Y ese metilmercurio es el que va a permear a través de la cadena trófica. La cadena trófica es sencillamente la cadena alimenticia. Los efectos más importantes de mercurio ocurren a nivel del sistema nervioso central. Y esto implica un daño directo sobre las neuronas, sobre el cerebro. Aunque el sistema inmune, los riñones, el hígado e inclusive el sistema cardiovascular también pueden verse afectados. Una de las manifestaciones clásicas de la intoxicación por mercurio está relacionada con una pérdida de la coordinación muscular, disminución en la capacidad de aprendizaje, específicamente en los niños, pérdida de la memoria, pérdida del olfato, el campo visual, alteración en cómo percibimos los colores, pérdida en la capacidad auditiva, entre otros aspectos. Y afectaciones sensoriales que implican desde pequeños temblores en las manos hasta descoordinación de los movimientos motores que impiden el caminar normal de las personas. De acuerdo a los niveles de exposición al mercurio serán los efectos, y el contacto prolongado con el mismo va ligado al entorno cotidiano y dieta del individuo. Todos somos vulnerables. Por ello, es recomendable realizarse a tiempo el pertinente examen médico, el cual consiste en el análisis de una muestra de cabello. Normas internacionales sugieren que el nivel máximo de concentración de mercurio en cabello no debe superar 1 parte por millón. En caso de presentarse niveles de entre 5 a 10 partes por millón, se recomienda disminuir el consumo de peces, crustáceos o moluscos provenientes del río, así como también se recomienda una dieta alta en vitaminas C y E, mandarina, manzana, cilantro y dientes de ajo, para contrarrestar los efectos del mercurio. Si los resultados son superiores a 10 partes por millón, acuda cuanto antes al especialista. Congéneres Barranquilla Vic presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya. Buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Cristina de la Parra. Yo soy bióloga, magíster en biología, especialista en impacto ambiental y doctora en toxicología ambiental. Pues tengo prácticamente 10 años aproximadamente trabajando en investigaciones asociadas a recursos hídricos, precisamente en el tema de limnología, en tema de comunidades acuáticas y con mi doctorado pues en el tema de diferentes tipos de contaminantes, centrándome mucho en los contaminantes emergentes. Realmente, como te decía ahorita, mi historia empezó con la biología. Con la biología, ¿verdad? Pues yo empecé a estudiar biología en la Universidad del Atlántico, soy egresada de la universidad. Mi maestría también la hice en la Universidad del Atlántico y con mi doctor lo hice en el grupo de Química y Ambiental y Computacional del profesor Jesús Olivero Verbel en la Universidad de Cartagena. Tuve la oportunidad en ese doctorado de, pues, obviamente, aprender mucho y también de, digamos que la parte final del doctorado, en esas pasantías o en esas cosas, pues tener un intercambio con King Kolos London en Londres. Trabajé con el King Kolos allá, hice la parte molecular de lo que yo estaba trabajando. 6 meses estuve por allá, que eso también enriqueció mucho, pues obviamente la investigación que yo hice, partiendo del nonilfenol que se estaba hablando un poco, porque yo me centré en eso. En ese recorrido he pasado por muchas líneas temáticas, como te decía, pero enfocada siempre en el sistema acuático, en recurso hídrico. Yo desde un inicio en la biología trabajé con algas, caracterización de las algas, del fitoplancton y fitoperifiton del río Cesar. Tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto, de un macroproyecto realmente que hicieron con Puerto Cesar para hacer el plan de ordenamiento del recurso de ese río. Yo trabajé ese componente de la mano con el Grupo de Biodiversidad del Caribe Colombiano de la Universidad del Atlántico, de la cual también soy miembro activa de ese grupo de investigación.
del cual de la mano con nuestro director en su momento y líder, que fue el profesor Luis Carlos Gutiérrez Moreno, pues que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros porque fue uno de los personajes que se llevó COVID. Hoy, Tú sí. sabes que COVID se llevó bastante, entonces realmente fue un guía muy importante también. ¿Te acuerdas que me preguntabas de mi motivación inicial? Fue con la profe de biología en mi colegio, pero después, durante la carrera, mi motivación también fue el profesor Luis Carlos, fue la persona que, digamos, me jaló, porque tú sabes que cuando uno entra a estudiar, súper chiquis, uno no sabe qué quiere, uno a veces quiere esto, pero quiere lo otro, no sabe, entonces siempre está esa persona que te va a guiar, que te va a decir, mira, tú eres bueno, que mira tus capacidades y te dice, tú puedes hacerlo, no te dé miedo, porque a veces uno cuando estamos en pregrado vemos todo completamente complicado, ¿verdad? Vemos que todo es difícil. No, realmente son procesos y son etapas. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando les doy clase, yo también me tiré una materia en mi carrera y fue en biología molecular. Cuando estaba en sexto semestre, imagínense, yo en sexto semestre, ya cuando uno está casi, ay, no, eso fue para mí terrible. Y yo ahora sé de biología molecular lo que tú no tienes idea, ¿por qué en ese momento yo me tiré esa materia? Fue un Porque impulso. a veces uno siente miedo, no le gusta, tiene terror y realmente tú no sabes todo lo que es la vida. Y miren, yo ahora soy buenísima en biología molecular y me parece que es súper fácil, pero en ese momento a mí me parecía que era súper difícil. Entonces, en ese proceso, durante la maestría, también tuve la oportunidad de ir a diferentes intercambios académicos, pasantías, cursos en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Eh, Realmente siempre me he movido con ese tipo de cosas. Me gusta aprender mucho de otros países también, porque bueno, estamos en Sudamérica y entre nosotros también tenemos que trabajar multidisciplinariamente. Ya con el doctorado, pues sí, fueron 4 años intensivos de investigación. Yo fui becada por la beca de Colciencia, Colfuturo, y también bueno, en su momento Colciencias, ¿no? Y también con una beca interna de la Universidad del Atlántico, entonces llamada Apoyo Institucional. Entonces, a partir de ahí yo pude culminar mi doctorado, obviamente becada, porque un doctorado aquí en Colombia es bastante costoso. Mm. De hecho, una de mis opciones era irme para Chile porque me había ganado una plaza allá para hacer el doctorado allá. Entonces, era una oportunidad, pero como te digo, esas personas ahí, no, mejor quédate, mira, te vas 5 años, después vienes acá, no te conocen. El Bueno, contacto, exacto. también dando la parte laboral, ¿verdad? Esa Ujú. parte laboral que a veces también nos da miedo porque ajá, y ahora. Entonces, bueno, retomando un poco la temática por la cual estamos aquí, ¿verdad? En esta tarde hablando un poco sobre el mercurio, que como yo les decía, sí, realmente la gran mayoría de los contaminantes actuales o los nuevos contaminantes no solamente lo vamos a ver en una matriz ambiental, llamémosle matriz ambiental a todo lo que tiene que ver agua, suelo, aire, ¿verdad? Hay varias matrices ambientales. Entonces, en los contaminantes no solo, ellos tienen un ciclo, ellos también manejan unas características propias de ellos, ya sea química, física, que le van a permitir a ellos presentarse en esas diferentes matrices ambientales. Que de pronto en una matriz tengan un efecto mucho más grande que en otra, sí, sí va a pasar, pero eso también depende de cómo es el uso o cómo se está utilizando o cómo está llegando ese contaminante a esa matriz ambiental. En Tú el me caso del preguntaste, mercurio, tú, discúlpame, tú hace un momentico hablabas de contaminantes emergentes. Me gustaría que me ampliaras un poquito el concepto. sí, bueno, contaminantes emergentes son, bueno, lo podemos encontrar también con la terminología de nuevos contaminantes. ¿Qué es esto? Son contaminantes, no es que sean nuevos como lo dice la palabra como tal, no. Son con sustancias que ya hemos venido utilizando en el transcurso de nuestra historia, pero que actualmente están afectando los ecosistemas. ¿Por qué? Porque son contaminantes que se vierten en concentraciones muy pequeñitas, concentraciones trazas se llaman, concentraciones muy pequeñitas a los sistemas acuáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que las plantas de tratamiento que nosotros tenemos no remueven estas concentraciones trazas de este tipo de contaminantes. Entonces, ¿qué pasa? El ecosistema está colapsando. Los ecosistemas también tienen un punto de saturación, entonces ya prácticamente están saturados. Entonces lo que estamos viendo ahora son efectos de esos contaminantes emergentes. ¿Cuáles son los grupos de los contaminantes emergentes? Ahora mismo tenemos muchos los cosméticos,
tenemos mucho todo lo que tiene que ver con jabones, los de cuidado personal sobre todo, los de la industria farmacéutica, ¿verdad? Cuando nosotros nos tomamos un medicamento, nosotros de cierta forma eliminamos por la orina, eliminamos ciertas concentraciones de ese medicamento. ¿Qué pasa con eso? Nosotros, ajá, va hacia un acueducto, pero como les decía, las plantas de tratamiento que nosotros tenemos, la tecnología no está adecuada. Tenemos que cambiar esa tecnología para que puedan remover esas concentraciones tras. Entonces, como hay mucha frecuencia, va llegando, muchos tienen características que son insolubles en agua, otros que se biodegradan y y se conforman un metabolito mucho más fuerte y persistente. Entonces, ¿qué pasa? Se concentra en el sedimento y es lo que va a afectar la retrófica, que bueno, es el ciclo de contaminación que tiene cada uno de esos tipos de contaminantes. Hablando y concentrándonos un poquito en el tema de mercurio, pues uno siempre asocia mercurio a minas, a minería. Sí. ¿Qué otras fuentes? Luego me explicas y me amplías el tema de minería, pero ¿qué otras fuentes de pronto de mercurio uno no sepa que están contaminando las aguas o que están contaminando los suelos? Bueno, realmente en Colombia, pues la fuente principal de mercurio, ya sabemos, es por la minería, sobre todo en este sector del río Atrato. De hecho, esa es como la fuente principal que nosotros tenemos acá en Colombia de contaminación, sobre todo porque en esas zonas son muy, em, digamos, de concentración el uso de ellos, porque, ajá, bueno, es uno del recurso económico que se tiene, ¿verdad? ¿Qué otro tipo naturalmente lo podemos encontrar, pero digamos que no sería tan perjudicial en el ambiente, pero puede haber factores ambientales externos que puedan cambiar esa conformación? ¿Qué aplicación tiene el mercurio en minería? Bueno, lo que pasa es que el tema de la minería es que el oro, cuando ellos lo van a extraer, ¿verdad? El oro no viene, digamos, en su pureza al 100%, no van a extraer ese oro puro. Entonces, ¿qué hace el mercurio o por qué ellos utilizan esas amalgamas de mercurio? Para remover, de cierta forma, como para limpiar el oro, para que salga lo más puro posible, ¿verdad? Entonces, el mercurio ayuda a quitar esas impurezas del oro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esas impurezas, bueno, ya utilizan el mercurio, pero lo están usando siempre el contacto con el agua. Y lo que pasa después, cuando hay de evaporación, es que tenemos un mercurio base o elemental que si llega al agua nuevamente, por el ciclo que tienen de descomposición, por decirlo así, de bacterias, lo lleva a metilmercurio, que es el más grave. Ya cuando en el ecosistema o en el agua, ya se convierte en metilmercurio. Eso Porque el es en mercurio artesanía, en minería artesanal. artesanal, sí, en minería artesanal. Es de hecho donde más se utiliza, en minería artesanal. Y que hay mucho, sobre todo por el sector del Chocó, como les decía, en todo este río Atrato, hay bastante minería artesanal. Y las personas lo manipulan directamente sin, Directamente, sin ningún tipo de bioseguridad para ellos, digamos que de pronto van a tener alguna indumentaria que les va, de que de pronto que tengan un tipo de guante, no, a veces hasta se lo meten en la boca, o sea, son cosas muy artesanales, demasiado artesanales, o sea, ahí vemos claramente lo que estábamos diciendo ahorita, esa educación ambiental, falta esa apropiación de que realmente eso no está bien, tú pero que me también, haces pensar en que existe como un ciclo del mercurio, entonces digamos que dentro, explícame eso. bueno, el ciclo del mercurio, nosotros cuando esas amalgamas pasan, bueno, un proceso que ellos tienen en esa extracción, ¿verdad? Lo que pasa a la atmósfera es el mercurio elemental o el mercurio cero. Ese mercurio cero cumple un ciclo en la atmósfera que Pero también no, puede espera, generar. empecemos. El señor, el pescador, coge el mercurio, lo mezcla con qué o cómo Mercurio se reacciona. mezcla. Exacto, hay unas reacciones químicas, Ujú. ¿verdad? Que existen ahí y físicas también, que hay que tiene una transformación en ese mercurio, ¿verdad? En esa amalgama que realmente. Eso Sí. también pasa por un proceso de calentamiento. Es un proceso bastante, digamos, estratificado. De pronto no te lo sé específicamente la fase, pero sí tiene una parte química, una parte física, un calentamiento. ¿Y qué hace eso? Que se genere ese vapor, ¿verdad? O sea, eso Entonces, no se bota al agua, sino que se evapora. El mercurio se sí, evapora. Ok. inicialmente, exactamente. Entonces tenemos ese mercurio elemental que nosotros le llamamos que es el mercurio cero, que digamos no es tan tóxico, ¿verdad? Pero que en el proceso del ciclo de la atmósfera, ¿verdad? En este ciclo del agua y eso vuelve a caer al ecosistema, ¿verdad?
Cuando él cae y por medio de diferentes tipos de bacterias es biodegradado, lo que se transforma es al metilmercurio, que es el que conocemos como MEHG, metilmercurio. Bueno, El metilmercurio es el que es más tóxico. yo te hago una pregunta porque aquí en mi ignorancia puedo pensar yo, bueno, entonces la minería puede estar en X distancia de acá y por efecto del ciclo de la atmósfera del agua me puede caer acá. O Bueno, sea, sí, no, o eso no es no, así. y es claro, totalmente, es completamente lógica la pregunta. Eso depende también, no digamos esas distancias, no, pues Ok, digamos, va a manejar unas distancias exactamente prudentes. Digamos que ese sector donde se trabaja sí va a estar cargado un poco de este tipo ajá, de contaminantes. Obviamente también va a depender de muchos factores ambientales, como yo siempre he dicho, el ecosistema es interacciones, ¿verdad? Entonces también de pronto nosotros, porque yo también me pude haber hecho esa pregunta y también nosotros, por ejemplo, podemos ver la variable viento, ¿verdad? Cómo son los vientos, hacia dónde van los vientos, tan fuertes, no tan fuertes. Eso también implica mucho a veces cuando trabajamos toxicología. Entonces son a veces así es. Entonces la parte más fuerte del ciclo de mercurio, hablando en contaminación, es cuando ya está en metilmercurio, que es el metabolito, digamos, que final de ese proceso, ¿verdad? De ese ciclo. Y el metilmercurio es uno, pues realmente está bastante estudiado, es neurotóxico, o sea, es realmente se concentra en el tejido adiposo de los organismos. Obviamente en este caso hay muchos trabajos con peces, que es como que, digamos, y si hay en peces es porque hay un proceso de bioacumulación. ¿Cuál es el proceso de bioacumulación? Que dentro de esa red trófica, ¿verdad? Que nosotros, de esos organismos que tenemos en el sistema acuático, donde están los de sedimentos, que son los macroinvertebrados, donde tenemos los productores primarios, que son las algas, que están a merced de la corriente, los consumidores secundarios, que vienen siendo el zooplancton, y obviamente después vienen los peces que se están alimentando de diferentes extractos en esa columna de agua, ¿verdad? Entonces, sí ya hay trabajos que evidencian que han encontrado metilmercurio en músculos de peces, que hay efectos en esos peces por esas concentraciones, pues obviamente, evidentemente hay un proceso de bioacumulación y biomagnificación, que es lo que nos asusta a nosotros, porque obviamente nosotros nos alimentamos de peces a veces, ¿verdad? Consumimos. Entonces, esa es la preocupación. Y el metilmercurio, también obviamente por trabajos de investigación a escala laboratorio, eh, se han hemos dicho que ya es neurotóxico, que afecta mucho la parte cerebral, que va a la sangre, de la sangre pasa a, perdón, va al tejido adiposo primero, luego pasa a la sangre, se concentra mucho, digamos que su órgano diana, en este caso, es el cerebro, por eso es neurotóxico, todo lo que tiene que ver con estos procesos. También es teratogénico. ¿Qué quiere decir ¿es qué? teratogénico? Teratogénico. Ah, ¿Qué quiere decir teratogénico? Que puede pasar la barrera placentaria en las mujeres embarazadas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado del tema y de la entrevista tanto como nosotros lo realizamos. Los invitamos a estar pendientes para el próximo sábado, donde abordaremos otro tema apasionante que seguramente les va a interesar. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, es absolutamente importante. Nos encuentran como Congéneres Vic para acceder a más contenido relacionado y pues estar al tanto de nuestras últimas novedades. Así que nos vemos el próximo sábado con más información. Hasta pronto. Congéneres Barranquilla Vic presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya.